Quiero darle las gracias al pastor por darme este privilegio de poder compartir en esta noche, de ser la que abre el tema de lo que es equipando discípulos. Yo decía tanto que hay que cubrir acerca de lo que es realmente equipar un discípulo. Nosotros lo hemos vivido ya por años y creo que no va a ser muy difícil poder impartirles en esta noche lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que en realidad pueda llegar a sus corazones lo que traigo para esta noche. El Señor ha puesto mucho. Le decía a mi esposo, tengo como 3 páginas, como que iba a predicar un domingo, le digo, pero no las voy a predicar las 3, solo voy a hacer un resumen de lo que estuve estudiando. Gracias, Ministerio Restauración, por siempre ser de apoyo a nuestras vidas, por siempre estar de nuestro lado. A todos aquellos también que nos ven a través de YouTube, les damos las gracias por seguirse suscribiendo a nuestro canal, por seguir siendo de bendición a nuestras vidas también a través de estos medios. Quiero compartir algo en esta noche que, como dije ya, el Señor puso en mi corazón, y vamos a iniciar con un capítulo que me gustó mucho, que creo que es el más esencial que probablemente todo predicador hace, ¿verdad? Cuando se habla en cuanto a los discípulos se refiere. Y esto se encuentra en Mateo 28. Yo quisiera que abran sus Biblias en Mateo 28, versículo 18. Y vamos a estar iniciando desde ese punto. Desde ahí vamos a comenzar para que podamos ir sacando el hilo de todo lo que traigo en esta noche. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén para iniciar yo. Amén, ¿están todos listos? Y dice su palabra así, de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras hacía un recuento de lo que Jesucristo había hecho durante su ministerio, una de las cosas que venía a mi mente es: yo sé que probablemente todos ustedes ya saben que es un discípulo, pero yo quería traerlo para recordárselos a ustedes qué es un discípulo. Después de recurrir a diferentes websites, o más bien dicho, investigar en lo que es la definición, encontré una que es bien sencilla y que dice que un discípulo es una persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Y en este capítulo está bien claro lo que Jesús les estaba enviando a hacer a sus discípulos. Como les dije en el inicio del ministerio de Jesús, nos damos cuenta que Él hace una elección de aquellos individuos que le ayudarían a completar la misión por la cual Él había venido aquí a la tierra, de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Esa era una de las misiones que Jesucristo traía, además de redimirnos, que era la otra parte de la cual Él tenía preparado para con nosotros. Quisiera que fuéramos a Mateo 10:2, que también vamos a estar leyendo un poco. Los voy a estar llevando a varias citas para que podamos desarrollar lo que es la enseñanza de esta noche, y de cómo fue que Jesús equipó a sus discípulos para que ellos pudieran ser efectivos en el mandato que Él les dio a ellos. Obviamente había que hacerse un entrenamiento, si lo podemos llamar de esa forma, ¿verdad? Tenían que seguir instrucciones de las cosas que iban a hacer, y una de ellas era
que cuando Él los eligió a ellos, Él comenzó a impartir de Él en ellos lo que había realmente en Él para que ellos pudieran ser efectivos. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo 10 del 2 al 4? Vamos a leerlo, lo voy a buscar porque no lo tengo todavía. Y dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mientras yo leía todo esto, decía, qué dicha ha de haber sido para estos hombres poder haber sido elegidos de parte de Él y personalmente, porque las escrituras nos muestran que a Él lo seguían las multitudes, que estos discípulos ya habían sido seguidores de Él por varios tiempos. No asegura ni especifica la Biblia en realidad cuánto tiempo había sido, pero obviamente ya eran seguidores de Él y lo habían sido por varios tiempos, y Él viene y los elige para que sean sus alumnos y para poderles enviar. Ahora, lo primero que hace es impartirles de Él para que puedan tener toda potestad. La misma potestad que tenía Jesús la impartió a sus discípulos para que ellos pudieran ser efectivos en la misión que Él les estaba dando en sus manos. Una de las cosas que me parecía interesante es saber que aquellos que eligió tenían una vida cargada de trabajo. Algunos eran empresarios, otros trabajaban como recaudadores de impuestos, otro mientras investigaba dice que era un celote, que es considerado parte donde se involucraba prácticamente en parte de la política para derribar al gobierno romano. Decía yo, wow, nunca había realmente indagado hasta ahí, y me sorprendía porque no eran personas de las cuales nosotros pudiéramos decir, o eran todos de la alta sociedad. Obviamente eran personas muy estudiadas, eran personas trabajadoras, eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, pero que tenían algo muy especial que era necesario para poder ellos hacer lo que Jesús quería que hiciesen. Una de las cosas, como digo, es que Él necesitaba que ellos tuvieran esas habilidades de las cuales poseían para Él poder impartir lo que iba a impartir en ellos. Era necesario que ellos fueran trabajadores, de otra manera no iban a poder hacer el trabajo. Que fueran emprendedores, porque prácticamente si lo traemos a nuestros tiempos, muchas veces el trabajo nos agobia a nosotros. Pero estos hombres dicen que dejaron todo y lo siguieron a Él. Tenían empresas y lo siguieron. Estaban en puestos importantes y decidieron dejar esos puestos importantes para seguirle a Él. Y decía yo, es fácil pensar y decir, bueno, que tenían a lo mejor más que perder que a lo mejor ganar más bien dicho, ¿no? Porque si te pones a pensar, tú dices, seguir a Jesús había sido a lo mejor lo máximo que ellos podían pensar en aquellos tiempos, pero Él no les ofreció algo a ellos cuando los eligió. En ese preciso momento no les dijo, porque en una ocasión Pedro le dijo a Él, ¿y a nosotros qué? Cuando Él hablaba con las multitudes, ¿qué hay para nosotros?, le decía Pedro. Entonces Él le dijo, no te olvides que aquel que deja a padre y madre, también ese recibirá mucho más.
de lo que ha podido hacer por Él mismo. Entonces, ahora, nosotros cuando pensamos en los discípulos, pensamos que es algo a lo mejor muy difícil de hacer. Nosotros que hemos trabajado con muchos de los que ahora son, que los podríamos llamar nosotros nuestros discípulos, que es un grupo de liderazgo con el que trabajamos muy cerca, pudiéramos decir que hemos tenido que invertir mucho tiempo. Y una de las cosas de las cuales Jesús hizo con esos discípulos fue invertir tiempo. A mí me daba vueltas la cabeza y decía, ¿cuánto tiempo tuvo que haber invertido Jesús para que esos discípulos hicieran lo que hicieran? Que ellos tuvieran la convicción de saber que tenían una misión en sus manos y una visión que tenían que hacerla efectiva de alguna manera. Y cuando me puse a hacer cuentas de cuánto tiempo, esto sin realmente entrar en mucho detalle de decir, uno de ellos estaba casado, probablemente no era que pasaba todas las 24 horas al día con él, ¿verdad? Mucho menos los otros discípulos. Si nos ponemos a pensar, cada uno tenía probablemente algo que ir a hacer a su casa y no iba a pasar con Jesús las 24 horas al día. Pero calculando que hubiesen pasado unas 18 horas con él al día por 3 años, yo llegué a la conclusión que Jesús había invertido en ellos más o menos unas 20,000 horas en 3 años. I was like, that's a lot of hours. Esas son muchas horas en 3 años, si te pones a pensar. Y decía yo, ¿cuánto tiempo nosotros tendremos que invertirle a las personas para poderle hacer discípulos? Para poderles enseñar lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Hay cosas de las cuales muchas veces nos impiden hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en cosas que creemos que son necesarias para nuestras vidas. Nuestro trabajo, por ejemplo, es una de ellas. Tenemos una agenda muy apretada donde creemos que tenemos que hacer cita para todo. Lo digo por experiencia, lo digo porque lo vivo a diario. Es algo que nos tenemos que dejar llevar. Yo digo, ¿cómo habrán hecho estos discípulos? ¿Qué fue realmente lo que los cautivó para realmente dejar todo y decir, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero estar de tu lado porque quiero extraer de todo lo que tú tengas para yo poderlo tener también de esa misma forma? Es fácil poder decir, yo quisiera servir al Señor, pero creo que no estamos dispuestos a sacrificar el tiempo que tenemos para poder hacerlo. Una de esas cosas es, estamos dispuestos a poder estudiar la palabra. No le estoy tirando a nadie porque no estuvo en la clase, simplemente lo digo de esta forma. Queremos hacer las cosas de una manera más simple en nuestras vidas, sin querernos involucrar mucho. Queremos que las cosas se nos den fáciles. Queremos que todo venga hacia nosotros, que nosotros no tengamos que salir y hacer algo. Y es ahí donde muchos de estos discípulos sí tuvieron que hacer. Ellos tuvieron que dejar prácticamente su casa, su familia, para estar con Jesús. No era fácil a lo mejor seguir a Jesús, porque Jesús se movía de una región a otra, de una ciudad a otra. Y los que lo seguían, las multitudes, habrán pensado, estos locos no tienen nada que hacer porque andan detrás de él. Lo que no sabían era que había algo ya que él había impartido en ellos, que era imposible dejarlo, que era imposible decir yo no quiero seguirlo, que era algo que ya ellos sentían que era necesario de parte de ellos para ellos seguirle a él. Y de esa forma es como nosotros nos sentimos cuando venimos a los pies de Jesucristo.
Nos sentimos tan atraídos por lo que Él ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino por lo que hace en las vidas de los demás. Nosotros nos alegramos cuando a ustedes les sucede algo bueno. Yo me alegro cuando alguien da un testimonio como el que dio la hermana la semana pasada acerca de lo que Dios ha hecho con su hogar, con su casa. Nosotros nos alegramos porque de eso se trata el verdadero evangelio, que nosotros podamos ser libres de toda atadura del enemigo, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús los liberó de todo el yugo que ellos tenían del trabajo. ¿Por qué? Porque quería que fueran libres para poder hacer lo que Él iba a impartir en ellos. Hubiese sido imposible para ellos ir y sanar enfermos, porque era algo que tenían que hacer. Era parte de lo que Jesús hacía. Obviamente de otra manera no hubieran podido ellos ser testigos de lo que Él había impartido en ellos. Eso era una evidencia de parte de Jesús hacia sus vidas, que en realidad ellos habían adquirido algo: el sanar enfermos, el echar fuera demonios, que fue lo que leíamos en el capítulo 10 de Mateo. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer ese tipo de cosas? A dejar prácticamente la mitad de nuestra agenda, si lo pudiera poner de esa forma, para ir nosotros a casa de alguien, a poderle enseñar lo que es verdaderamente el evangelio, para que ellos puedan ser libres de toda atadura? ¿Estamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos para que esas otras personas puedan tener nuestro tiempo? Es una pregunta que se las dejo para que ustedes se la contesten ustedes mismos. No quiero que me la contesten a mí ahorita en este preciso momento. ¿Saben por qué? Nosotros nos enredamos mucho en los quehaceres de la vida. Nos enredamos mucho en todas las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Y eso nos impide poder pensar en los demás, poder decir: yo quiero ayudar a alguien, yo quiero que ellos experimenten las mismas cosas que yo estoy experimentando en la vida de Dios. Yo quiero que ellos sepan que yo sí sirvo a un Dios vivo, que yo sí sirvo a un Dios que me ha bendecido en todas las áreas de mi vida, porque no solo es en una área. Muchas veces hablamos de que somos muy materialistas y solo del dinero hablamos, pero ¿qué chiste sería si nosotros sirviéramos a Dios y no pudiéramos ser prósperos en esa área? Y no tendría ninguna razón, porque la palabra dice que servimos a un Dios que es dueño del oro y la plata. Entonces, si Él es el dueño del oro y la plata y yo no tengo nada, entonces eso es contradictorio. Eso no tiene sentido. Pero por eso es que nosotros nos encargamos de ser los que los instruimos en todas esas áreas, porque Jesús hizo lo mismo. Él hizo lo mismo con sus discípulos. Él se aseguró que no les faltara absolutamente nada a ellos ni a su familia. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma, Él fue y sanó a la suegra de Pedro. No simplemente dijo: bueno, ya tú andas conmigo, ve tú y la sanas. Ve tú a practicar con la suegra ahora en este momento, porque yo ya impartí en ti, ve tú a practicar con ella. No, Él quería que ellos supieran que Él estaba aún en esos momentos con ellos también. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarse que nosotros estemos seguros de que en todo momento Él estará de nuestro lado, que no habrá ninguna circunstancia de la cual Él no pueda estar ahí con nosotros. En esta hora quisiera también dejarles algo que es para mí tan importante, porque decía yo, es bien bonito saber de que Él nos tiene coronas, que dice Apocalipsis, y también Pablo habla acerca de las coronas que llegaremos a tener de parte de Él por todo lo que nosotros hagamos. Pero eso no es lo que me emociona a mí. Lo que me emociona es saber de que yo puedo hacer
el trabajo que Él me envió a hacer, que puedo realmente entrar a la vida de alguien y que esa vida sea restaurada. Hay tantas cosas que nosotros quisiéramos hacer por las personas. Quisiéramos tomar el lugar de ellos para que no sufrieran las cosas que sufren. Creo que Jesús se sentía de cierta manera así en algunas ocasiones, con muchas de las personas que lo seguían, de las multitudes. Pero mientras estudiaba, me daba cuenta que un maestro siempre está a la expectativa de lo que le va a pasar a su discípulo. Que un maestro siempre está pendiente de lo que le llegue a pasar en su vida. No puede ser de que yo te enseñe, pero que yo no pueda ver los resultados de lo que te he enseñado. Cuando llegó el momento de que Jesús tenía que irse, ya cuando había fallecido, había sido crucificado, Él se aseguró de entregarles a ellos lo que les había dicho que les entregaría por última vez, que era la promesa del Espíritu Santo. Eso fue como el broche de oro que Él usó para decirles a sus discípulos: no me olvidé de ustedes. Les hice una promesa y hoy la cumplo y se las entrego antes de ascender al cielo. Y eso me tocaba mucho, porque mientras leía, iba a un evangelio, iba a otro, y cada uno de ellos expresaba una forma distinta de cómo vieron ese momento, de cómo experimentaron ese momento. Y yo había leído muchas veces lo que decía Juan, todos lo hemos leído, yo creo, donde él dice que él fue su discípulo amado, y los demás no lo presentan de esa forma, pero era en la forma en que él se sentía. Era en la forma en que él sintió que él podía ser para Jesús. No era que Jesús algún día le haya dicho: tú eres mi discípulo amado, o te voy a apapachar más a ti que a los otros porque tú eres mi favorito. Él no tenía favoritos. Pero de los 12 me di cuenta que en varias ocasiones a veces se reunía con 3. Y a esos 3 les decía cosas que a los otros no les decía. Y decía yo, aún teniendo 12, habían 3 en que tú pudieras decir, confiaba más en ellos, ¿no? O ellos eran los favoritos porque él les contaba cosas que no le contaba a los otros. A nosotros nos pasa las mismas circunstancias, donde a veces no es que tengamos favoritos dentro del círculo de nuestros discípulos, simplemente que a veces compartimos más con unos que con otros. Pero eso no quiere decir que a ti te amo más que a otro. Y Jesús se lo demostró de esa misma forma, que cuando Él hubo ya terminado su misión de ir a la cruz, lo mismo que impartió, con el que compartió más cosas en la intimidad, si lo pudiéramos decir de esa forma, lo hizo con todos los demás cuando impartió la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, ¿y por qué habla tanto de eso? Creo que eso es lo más importante que ellos pudieron haber recibido de parte de Jesús, puesto que en aquellos tiempos operaban bajo la ley en el tiempo que Él estaba, y hasta que Él fue crucificado fue que la ley fue abolida, si lo podemos decir de esa forma, fue anulada completamente. Entonces, por eso es que hablo de esto, porque creo que era necesario para los discípulos, para que ellos fuesen más efectivos aún de lo que habían sido andando junto con Él, que ellos pudieran tener la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Creo que ellos se transformaron en personas completamente diferentes desde que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esa fue como la última capacitación que Jesús les dio, además de que ya había impartido mucho con ellos. 20,000 horas son muchas. Y si nos pusiéramos a pensar qué hacía Él en todas esas horas, diríamos, wow,
estoy dispuesta yo a compartir ese tipo de horas con una persona. Fueron solo 3 años que él compartió con ellos. ¿Cuántos años estamos dispuestos nosotros a compartir con alguien lo que él ha puesto en nosotros? A poder desvaciarnos en alguien de lo que él ya puso en nosotros. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Él comenzó a desvaciarse él y comenzó a poner en ellos lo que había en él, para que ellos pudiesen hacer el trabajo de ir a los confines de la tierra y verdaderamente impartir el evangelio verdadero de él. Es un privilegio el que tuvieron esos hombres de poder ser los primeros en iniciar lo que ahora es la iglesia. Porque si no hubiese sido por ellos, nosotros no estuviéramos aquí. Obviamente Jesús necesitó de ellos. Jesús no hubiese podido hacer el trabajo sin ellos. Y por eso Él se rodeó de las mejores personas para poder hacer ese trabajo. El equipar discípulos a nosotros, ahora que estamos en este tema, nos deja saber que hay mucho trabajo, que no hay tiempo que perder, que tenemos mucho trabajo en nuestras manos, que cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos, que no es solo mi trabajo como pastora de la iglesia, que tú también tienes esa misma responsabilidad, que tú también tienes que llevar las buenas nuevas, que tú también tienes que sentirte apasionado por las almas, porque eso fue lo que Jesús impartió en los discípulos. Lo que leíamos decía que Él les decía que fuesen bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no era lo único que tenían que hacer. También decía que ellos tenían toda potestad de parte de Él. Así es que nosotros no podemos tenerle miedo a nada. Si sus discípulos, por decirlo de esta manera, no tenían, antes de conocerlo a Él, no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, ahora que nosotros lo tenemos, que por eso es que yo digo que fue tan importante la promesa, porque además de que cuando ya les había impartido en ellos, obviamente les impartió el Espíritu Santo a ellos para que ellos pudieran echar fuera demonios, para que pudieran ejercer lo que Él había puesto en ellos. Pero ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da las fuerzas para hacer todo lo que hacemos, creo que es el tiempo de Dios para nuestras vidas, que todo lo que hacemos no es una casualidad, que los temas que tocamos no son simplemente temas que se nos ocurren, que son temas y proyectos de parte de Dios para con nuestras vidas. Hay un grupo de personas ya esperando por Ministerio Restauración para que nosotros llevemos las buenas nuevas a ellos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo que hicieron los discípulos? ¿Vamos a dejar nuestras barcas? ¿Vamos a dejar los puestos de donde se recaudan los, no sé, cuál sea tu oficio? Porque simplemente estoy repitiendo lo que ellos hacían, pero yo no sé qué es lo que tú haces. No sé en dónde te desenvuelves. Si no dejas eso, entonces vas a usar eso para beneficio, a atraer a alguien y hacerlo un discípulo. Eso sería genial, ¿no crees? De poder saber que tú puedes estar en una profesión y que esa profesión te ayude a ser un discípulo. Que en ese lugar donde tú te encuentras, tú puedes hacer un discípulo. Pero estamos dispuestos verdaderamente a ser personas emprendedoras, iniciativas, porque esas eran las características que se me venían a mi mente cuando pensaba en los discípulos. Inteligentes, estudiados, porque fíjense que yo mientras hacía el estudio encontraba varios
¿cómo pudiera decir? Resúmenes y varios lugares donde daban como una pequeña enseñanza acerca de lo que era cada uno, de su temperamento, de las cosas que cada discípulo tenía. Y una de esas enseñanzas me encontraba con que decía que todos ellos habían sido universitarios. Pareciera un poco ilógico porque tú dirías, si Pedro era universitario, ¿por qué estaba pescando? Pero esa era su empresa. No era simplemente un bote, ¿cómo se dice? Un barco pesquero que tenía. Esa era su profesión. Él había estudiado y él había hecho de eso una empresa. No era una persona cualquiera. Entonces, si nos vamos a los demás discípulos, también podemos darnos cuenta que sí tenía algo de razón, porque una persona para estar en un puesto público y ser recaudador de impuestos no podía ser una persona que no tenía ningún estudio. Así es que aquí podríamos pensar que tú vas y sacas un pequeño curso de hacer taxes y ya le haces los taxes a cualquiera. Pero en aquellos tiempos era algo muy de suma importancia, y los cargos en donde ellos se encontraban no eran cargos en cualquier parte. Por eso los mencionan de esa forma. Por eso es que nosotros podemos entender que no, a pesar de que eran personas comunes y corrientes, en realidad hacían lo que hoy hacemos nosotros. Si nosotros queremos ser universitarios, lo somos, ¿verdad? Si es algo que nace dentro de nosotros, lo vamos a hacer. Así es que una de las cosas que yo quisiera preguntarles a ustedes es, y esto ustedes lo llevan de tarea, por supuesto, es ¿cuál es el costo del discipulado en nuestras vidas? ¿Qué va a costar el discipulado en nuestras vidas? ¿Qué son las cosas que estamos dispuestos a hacer? Es una pregunta que quisiera dejar en tu mente, en tu corazón, porque en realidad hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y estamos, como dije al principio, enredados en nuestras propias cosas, en lo que yo necesito, en lo que yo tengo que hacer, en lo que necesitan mis hijos, en lo que necesita mi esposo, en todo lo que tiene que ver con mi hogar. Pero no estamos enfocados en ver por el matrimonio que vive al lado de nosotros, que probablemente está destruido, o por las personas que llegan aquí con sus vidas completamente destruidas. Pasamos por encima de ellas porque no nos damos cuenta realmente, porque estamos tan enfocados en nosotros mismos que no podemos ver que hay alguien más que realmente necesita de lo que nosotros ya tenemos. En esta noche a mí me dieron el privilegio de iniciar con esta serie. Y al principio yo dije, yo no sé si es que me están poniendo una trampa, porque a veces no sé si sea tan bueno ser el primero o ser el último, porque es de aquí donde a veces dependen las cosas que se irán tocando después. Y muchas veces estamos en el mismo sentir con el pastor, otras veces no se nos ha revelado las mismas cosas. Entonces, pero el deseo siempre es de que cada uno de ustedes sea bendecido. Es que realmente la bendición y la revelación llegue a sus vidas. Una de las cosas que también veía mientras estudiaba era que solo a Pedro se le fue revelado que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Solo Él pudo ver eso. Ahora, nosotros podemos también enseñarles a nuestros discípulos a que el Señor sea revelado a sus vidas de esa misma forma. Amén. Porque creo que eso
impactó la vida de Pedro. Y eso fue lo que detonó lo que Pedro era. Pedro era una persona temperamental, por lo que sabemos, por lo que se dice aún en la Biblia de él. Porque si se peleó con Pablo, ¿qué piensa usted? Que era una persona que no era tan suavecita en las cosas, ¿verdad? Pero que fue uno de los pilares, que por eso el Señor le cambió su nombre y le puso Roca, que fue uno de los que realmente hizo la diferencia. ¡Wow! ¿Qué mensaje ha de haber sido para que 5,000 se convirtieran? ¿Usted pueda creer eso? ¿Qué ha de haber sido lo que impartió? Ese hombre tenía mucho en él, pero fue lo que Jesús transmitió a él. Y eso es lo que quería traerles en esta noche a ustedes. No realmente traerles algo que ustedes dijeran, wow, qué palabra tan reveladora. No, quiero traer una palabra que les haga pensar, una palabra que les haga despertar si todavía ustedes no han pensado en que hay alguien allá afuera que necesita de ti, que no solo necesita de mí, que necesita de ti porque tú eres el que va a hacer la diferencia. Les quiero dejar con este último versículo que leía, que está en Juan, y es una de las cosas que me causó como un nudo en la garganta, porque esto no es algo que apenas lo leí porque lo estaba estudiando, lo sabía y lo conozco, pero cuando lo lees una y otra vez y te das cuenta realmente del impacto que tiene, es cuando causa eso en ti. Y es cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso me impactaba, porque yo lo he leído muchas veces, pero cuando realmente entiendes que cuando tú das tu vida por alguien más, es cuando realmente le estás amando a Él, es cuando realmente estás siendo amigo de Él, porque eso es lo que está diciendo este versículo, que cuando tú le amas a alguien, vienes a ser su amigo. Y dice: ya no les voy a llamar más siervos, les voy a llamar amigos. O sea, que quiere decir que tú puedes rodearte de personas que pueden ser tus alumnos, que pueden ser tus discípulos y que pueden ser tus amigos. Amén. Voy a terminar con un video que traje. A mí a veces me gusta hacer estas cosas así un poco diferente a los demás, y ustedes van a decir: ya no tiene más que decir y por eso trajo un video. No, porque mientras estudiaba buscaba por cosas que yo soy una persona muy, ¿cómo pudiera decirlo? Muy visual, me gusta ver las cosas, y a veces cuando no me muestran algo es como que ok, está bien. Pero cuando alguien está enseñando, me gusta ver algo para visualizar realmente lo que me están enseñando. Y por eso es que yo les traigo este pequeño video que miraba, porque miraba muchos videos acerca de lo que es el discipulado. Y está en inglés, espero que lo entiendan. Es muy bonito y pueden presentarlo, los de multimedia.
A todos aquellos también que nos ven a través de YouTube, les damos las gracias por seguirse suscribiendo a nuestro canal, por seguir siendo de bendición a nuestras vidas también a través de estos medios.